Entonces, vamos a ver el día de hoy dos cosas que son importantes para lo que vamos a tomar en cuenta con su trabajo. Como ya vieron, el trabajo de ayer fue establecer la pregunta PIC, hacer la estrategia de búsqueda y ya con la estrategia de búsqueda tener la parte que corresponde a seleccionar sus artículos, ¿no? Y hasta ahí llegamos. Entonces, seguramente tienen 5, 10, no creo que 15, pero por lo menos hay una selección de artículos que ya pasaron este tamizaje y revisar eh, ahí va, la parte de si cumple con sus criterios. Y lo que vamos a hacer ahora es, ya que tenemos esos artículos, vamos a leerlos de manera completa, pero la lectura va a ser basada en una lectura crítica. Y en esta lectura crítica, pues resulta que, dejen nada más quito esta ventanita, aquí está, ya. Esta lectura crítica, más que enfocarnos en la introducción del artículo, eh, lo que nos vamos a enfocar mucho es en metodología y en ver resultados. Casi les diría que eso es exclusivamente lo que vamos a revisar. Para apoyarlos en leer esta parte del artículo, ahorita vamos a hacer un ejemplo, les puse una presentación de lectura crítica, donde hablamos de tipos de estudio y en qué consiste. Y para fines prácticos es tomar más que nada los datos que son objetivos del artículo. Y esto tiene que ver con capacidades de números y cómo obtuvo esos números. El cómo es la metodología. Entonces, si su pregunta pico se refiere a una variable que tiene de tipo cuantitativo o cualitativo, es importante que ahora lo clarifiquemos. Por ejemplo, ¿cuál es la mejoría en pacientes con Parkinson con un medicamento? La mejoría la vamos a medir en base a una escala, porque hablamos de grados de mejoría, ¿no? Estaba mal y mejoró 15 puntos en la escala. Ese es un ejemplo de dato continuo. Y los datos dicotómicos es de sí o no. ¿Los pacientes murieron por esta intervención? Sí, allá. O no, no puede ser la mitad, ¿no? Porque es importante que tengamos claro estas dos cosas, porque el metaanálisis se realiza en base a si son datos dicotómicos de sí y no, en base al desenlace que estamos evaluando, o son continuos, es decir, es una escala que nos dice mayores niveles de glucosa, mayores niveles de colesterol, calidad de vida, satisfacción, todo lo que sea una escala que mida algo, va a tratar sobre eso. Y vamos a ver entonces, RedMap es un programa que, desafortunadamente, con esta modificación de Cochrane, Redman lo ofrecía gratuitamente anteriormente en una versión de escritorio para fines académicos. Ya con la última revisión de Cochrane y con las actualizaciones ya no está disponible. Era útil porque era una especie de guía para hacer una revisión estilo Cochrane. Y entonces resulta que tenían tablitas donde se agregaban los estudios y esos estudios era la extracción de datos. El beneficio es que en ese momento ya teníamos cómo se extraían los datos y el análisis si era o no factible de metaanálisis. Hay una versión que es web, pero finalmente es como trabajar ya con un trabajo aceptado por Cochrane. Entonces, pero de alguna manera eso no nos limita en cuanto a cómo realizar la extracción de datos. Los datos van a seguir la misma característica de la pregunta pico. Por eso es muy importante. Vamos a obtener datos del artículo para no perdernos y la idea es que el artículo lo leamos un par de veces como máximo
y todos los datos los extraigamos en ese momento. Porque no hay cosa más terrible que decir, ay, agregué esta variable para estudiar y entonces tengo que revisar todos los artículos otra vez para buscar el texto. Digamos que es como nuestro acordeón y ya después ya no regresamos al artículo, regresamos solo al acordeón para buscar en los datos. Entonces, un ejemplo de cómo se veía Redman era que pueden ver que tenía un título del artículo, métodos, ahí hablamos de tipo de estudio, por ejemplo, en un grupo paralelo, un ensayo clínico paralelo aleatorizado, ponen PIC, si ven, es PIO, es participantes, intervención, desenlace y notas. Y en la intervención, ahí mismo ponen grupo de intervención y grupo de control y vean que los participantes tienen las características de decir qué tipo de participantes son, cuál es la edad promedio, cuántos hombres y mujeres son, de dónde son, cómo se evaluaron. La intervención, cuántos son por cada grupo, si fuera el caso, y qué dosis recibieron. Y el desenlace, por ejemplo, aquí es fatiga, escala de efectividad, cambio 24 horas y notas. Vamos a hacer algo muy parecido, esto se lo van a imaginar, en un Excel, donde vamos a poner las variables de su pregunta PIO, pico o PIO, que van a extraer. Entonces, ¿cuáles son las variables que generalmente obtenemos? Las que ustedes crean que afectan el desenlace. Por ejemplo, me dicen, pues es una cirugía robótica. ¿Tú crees que el tipo de cirugía tendrá que ver con que se afecte el desenlace de riesgo? Por ejemplo, una cirugía robótica fetal contra una cirugía de extracción de vesícula. Sí. Entonces agrega una parte donde diga cuál va a ser el tipo de cirugía que vas a realizar. ¿Tú crees que a las mujeres les irá peor? Sí. Entonces agrega género. ¿Tú crees que si tiene una complicación de esta enfermedad será peor? Y lo están diciendo los estudios, sí, agrega, por ejemplo, diabetes mellitus con insuficiencia renal, comorbilidades. La intervención o lo que están evaluando, ¿cómo lo están evaluando? Seguramente va a haber diferentes escalas y cada estudio utiliza diferentes escalas. ¿Cuál es la importancia? Poner qué escala y el promedio y desviación estándar. Bien importante, promedio y desviación estándar siempre. El número de sujetos totales y el número de cada uno de los sujetos de la variable que desagregaron, por así llamarlo. Eso de verdad hay que poner en rojito porque es muy importante. Métodos y potenciales fuentes de sesgo, y a continuación vamos a ver qué es un sesgo y cómo se evalúa en la segunda parte de la sesión, y los desenlaces que vamos a tener. Después, bueno, ¿de dónde lo saqué? La referencia, la descripción de los estudios incluidos y la evaluación de sesgo. Muy importante, a veces en los artículos decimos, pero resulta que yo quería evaluar morbilidad, pero la mortalidad está más interesante. Traten de no hacerlo. Ya establecieron la pregunta, ya de verdad no cambien de desenlace porque va a hacer que sus límites que establecieron se pierdan y de pronto empezamos a hacer como bola de nieve de buscar más y no terminamos de poner los desenlaces de estudio. Para fines de tiempo vamos a tratar de ajustarnos, pero si de pronto hay algo que les llama mucho la atención, lo agregamos como una observación. Bien importante, entonces, poner cómo se mide promedio, desviación estándar, unidades. De verdad que es importante. Nosotros hicimos un estudio de selenio y de pronto eran milimoles y de pronto eran miligramos y había que hacer el cambio de unidad. Y algunos de esos unidades a lo mejor requieren conversión. Recopilar todo lo disponible, especialmente con referencia a puntos de desenlace. Como pueden ver, cuando veamos un artículo, lo que nos va a importar es resultados. Toda esta información la vamos a organizar y incluso nos podemos dar por hecho que lo hicieron. Aquí la regla es, no se menciona, no se hizo. ¿Vale?
Es decir, no vamos a decir, es que a lo mejor lo hicieron, no. Si no está mencionado, no podemos asegurar que lo hicieron y entonces en la evaluación que hacemos de la calidad del estudio, el estudio baja. Y generalmente podemos adaptarnos, ahorita les puse en el aula un ejemplo de cómo pueden adaptarse la revisión. Y aquí vamos la propuesta generalmente es que sea papel electrónico, pero va a ser todo electrónico. Les muestro esto, esta es la extracción, el formato de extracción de datos del Cochrane. Pueden ver que es a papel, que casi lo escriben a mano y ponen sí, no, sí, no. Y este dato de extracción incluye información general, riesgo de sesgo, participantes, intervención y tipo de maniobra y desenlace. Para nosotros simplificarlo, vamos a hacerlo un poquito más sencillo con el fin de que también sea más manejable la información. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? Si yo de pronto un artículo ya lo revisé y se me fue un dato, entonces resulta que como lo revisé yo solito, ya se perdió. La idea, y este es el beneficio de que ustedes estén por equipo, es que dos autores van a revisar cada artículo, ¿sí? Y van a corroborar que todos los datos estén puestos. Eso ayuda a evitar los errores y además vamos a hacer un sesgo, una evaluación de sesgo más homogénea. Ahorita vamos a ver esa parte. Si hay falta de consenso, por ejemplo, un autor evaluó un artículo de manera que estaba perfecto, maravilloso, y el otro dijo, no, está horrible, y no se pueden poner de acuerdo después de discutirlo, piden la opinión de un tercero. Y asegurar que todos tengan acceso a la extracción de datos y estar revisando que los datos se extraigan de manera adecuada y que las instrucciones para todos sean claras y que puedan compartir. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí vamos a poner una plantilla de Excel, en la que les puse, y vean que lo mínimo que tiene que tener su plantilla es autor y año del artículo y la pregunta pico o pío en base a lo que establecieron. Entonces, por ejemplo, si la pregunta P de pico era cirugías robóticas y su comparación con cirugía normal, por ejemplo, hay que poner cuántas cirugías, el tipo de población es pacientes con cirugías robóticas y a lo mejor hay que poner que la intervención, incluso estoy diciendo mal, fíjense, es pacientes que recibieron cirugía, la intervención es robóticas, la comparación es cirugía normal y el desenlace. Y en el primer estudio hay 3 pacientes con cirugía robótica, entonces la intervención pongo 3 pacientes hombres de colecistectomía. La comparación, 3 pacientes hombres de colecistectomía abierta. Y el desenlace, días de estancia en el hospital, dolor. Y así va llenando por cada artículo. Esto lo vamos a describir en el protocolo, en el archivo de Word que estamos haciendo. Es decir, cómo estamos realizando la extracción de datos, cuáles categorías consideramos importantes, que todo fue revisado por 2 autores por lo menos, cómo van a manejar los desacuerdos y si hay datos faltantes, cómo los van a manejar. Este es un ejemplo de una base de datos que hicimos por una revisión de Selenium. Y esta es la versión previa de lo que habían hecho con Prisma, pero vean que como eran muchos artículos aquí, aquí tenemos duplicados, incluso en narración, en narrativa, incluso en metaanálisis, y pueden ver que tenemos el artículo, el título, porque se excluye, los autores, la cita, el primer autor, y era para controlar. Esto es solo para artículos como tal, ¿no? Pero para extracción de datos, y aquí viene el correo, el link, podemos poner la identificación del estudio, puede ser autor y año, si fue elegible o no, aquí van a ser que sí. Si lo excluyeron, ya después de leer el texto completo y sacar los datos, se dieron cuenta que hablaba algo que no querían ustedes, ¿no? Casi, casi de, ya lo leí, ya lo cargué,
y entonces aquí ponemos por qué se excluyen. Diseño del estudio, un ensayo clínico, un estudio observacional, un estudio descriptivo, todo esto de métodos, la duración total del estudio, si hay una secuencia aleatoria, si se ocultó, si hay un cegamiento, no. En estos apartados son para ensayos clínicos aleatorizados, los sacan de la sección de metodología del artículo. Y luego vamos a tener, ahorita vamos a ver a detalle la tabla, pero para que puedan ver que empieza participantes, intervención, desenlace y comentarios. ¿Por qué es importante que tengamos estos datos duros? El metaanálisis lo que hace es que toma muchos estudios, muchos, y lo que hacemos es como juntarlos, los que se parecen mucho, y para eso tenemos que cumplir con ciertos criterios de que sean muy similares, y lo que hacemos es un resumen de todos esos estudios. Para ello vamos a tomar, por ejemplo, intervenciones muy parecidas y formamos una tabla de 2x2. Esta tabla de 2x2 casi siempre va a ser la intervención contra la comparación. Si el estudio es solamente descriptivo, a lo mejor no va a haber como tal una comparación, a lo mejor lo que vamos a tener es nada más mejoría o no, pero entonces vuelve así dicotómico y también podemos hacer una de 2x2. ¿Qué podemos obtener del metaanálisis? Podemos obtener resultados dicotómicos y entonces es un estudio de sí y no y obtenemos razones de riesgo o radio o diferencia de riesgo. ¿Cuál es la interpretación de esto? La razón de riesgo de 1.79 quiere decir que aumenta el riesgo el 79% cuando presentan esta característica. Si la interpretación va a ser odds radio, quiere decir que vamos a tener 2.06 veces de mayor riesgo. Y las diferencias de riesgo, por ejemplo, 11, ningún efecto es 0 y un mayor número aumenta el riesgo también en frecuencias naturales o en porcentajes, en puntos porcentuales. Este cálculo se puede hacer manual y también se puede hacer en cualquier programa estadístico, incluso en Excel. Esto es para dicotómico. ¿Y qué tenemos con diferencias de variables cuantitativas? Vamos a obtener diferencias de media o también llamada tamaño del efecto. ¿Qué hacemos? Comparamos los promedios de dos grupos y qué tanto se separan. Si se separan mucho, podemos decir que los resultados al final fueron claramente diferentes. Pero si se transponen las dos curvas de distribución, quiere decir que realmente la intervención no usó diferencias. Eso es lo que vamos a obtener, por ejemplo, en la diferencia de medias. Aquí tenemos, por eso aquí es muy importante tomar media y desviación estándar. Porque si la desviación estándar es muy grandota, las diferencias de medias pueden tocarse, pero estar artificialmente tocadas porque son muy grandes la distribución. Digamos que es una curvita muy achatada. Para fines prácticos, entre mayor sea la muestra, la desviación estándar es cada vez más pequeña porque los valores que se distribuyen de manera anormal se van distribuyendo de manera normal y tendremos esta curva gaussiana, ¿no? Hacemos una diferencia donde comparamos la media de un grupo contra la otra diferencia de otro grupo. Si el resultado es 0, obviamente no hay diferencias en la puntuación promedio. Y, por ejemplo, en este caso tenemos una diferencia de medias de 13. Es decir, 33, 20 menos 33 es menos 3. Si el instrumento, por ejemplo, es glucosa y resulta que obtuve solamente 13 puntos de glucosa, digo, pues así significativo no es. Es importante que no nada más es el número, sino que está midiendo. Si yo tengo una variable que la diferencia son 200 puntos y mi diferencia de media es 13,
pues seguramente no será significativa. Si son dos instrumentos diferentes, lo que se hace es estandarizar las medias y esa es la diferencia de medias estandarizadas. A veces puede pasar que esto lo vamos a saltar un poquito porque es más avanzado, pero se puede saber cuántos datos más le podía agregar para tener diferencias y no pensar que no es que no sirviera la maniobra, sino que tengo muy poquitos estudios. Y esos poquitos estudios pueden ser porque todavía no se ha publicado, porque hay sesgos, porque este, muchas cosas. Bien importante, si la desviación estándar no viene en su estudio, no se puede inferir, ¿sí? Y un estudio que no tiene desviación estándar ya no nos va a servir. Entonces, en el metaanálisis, que es la parte como avanzada, primero detectar, ¿es mi estudio factible de usar metaanálisis? ¿Y cómo puedo saber que son metaanálisis es factible? Los estudios que encontré son comparables, son fiables, no tienen un sesgo grande y todos los datos están disponibles. Tenemos que identificar la comparación, el desenlace y las medidas del efecto, obtener los datos de cada estudio y al final lo que hacemos es comparar los resultados para obtener el resumen del efecto. Esto nos vamos a ir un poquito. Y ahora, muy rápido, eh, los estudios tienen que ser de preferencia homogéneos, quiere decir que sean como muy claros. Esta es la gráfica de metaanálisis. Para fines prácticos, ustedes van a ver muchas navecitas y la nave nodriza. La nave nodriza, que es el rombo negro de abajo, es el resultado de cada uno, o sea, es el resultado total de cada uno de los estudios de arriba. Si yo tengo que tocan la línea que está en medio, quiere decir que no tengo efecto. Y que puede haber, que digamos que tocan el error y no hay diferencia entre la intervención. Pero si yo tengo que los resultados de mi intervención se van a un lado claramente o hacia el otro, vean que es favorece el tratamiento o favorece el control, entonces puedo decir que la intervención que estoy evaluando sí tiene diferencias. ¿Qué es ideal? Que las navecitas se alineen sobre la navecita madre y así podemos decir que más o menos todos se comportan igual. ¿Qué a veces pasa? Que hay un estudio que está del otro lado, que favorece el tratamiento, y otro que favorece el control, y al final dices, mis resultados no son consistentes. Eso se llama estudios que tienen alta heterogeneidad. Si son de alta heterogeneidad, dudamos un poquito de las conclusiones de ese estudio y entonces bajamos la validez. Si de pronto es como tener un novio que te dice siempre, si te quiero, si te quiero, si te quiero, y luego te dice, si te quiero, no te quiero, si te quiero, no te quiero, o sea, ¿le crees o no? Aquí es lo mismo. Si no es consistente, no le creemos tanto. ¿Cuál es la otra regla? Entre más largas sean los bigotitos de la nave espacial o las alas, le creemos menos. ¿Por qué? Esos son los intervalos de confianza y finalmente vamos a ver que la distribución, es decir, esta curva con errores, se amplía mucho. Y eso nos habla de que tenemos variables, que la variable se está moviendo demasiado. No hay consistencia un poquito en la distribución y en la desviación estándar que voy a tener. Y esta es una gráfica de metaanálisis. Van a ver que aparecen los autores, aparece cada uno del nombre y apellido. Por ejemplo, aquí hay intervenciones sobre microdosis. Tenemos una razón de riesgos. Y en base al número de sujetos, se establece el peso de cada uno de los artículos. Pueden ver que tenemos alta dependencia de fumadores en la primera. La navecita está del lado de 4 miligramos, con baja dependencia está al lado de 2 miligramos y luego el total es una intervención para dejar de fumar. Entonces, diríamos que, por ejemplo, la heterogeneidad, que es la variable donde viene cuadrito azul que dice I del 13%, el estudio de arriba es más heterogéneo que el de abajo.
Y es más heterogéneo porque incluso pueden ver que hay una flechita que dice que basta ya, no le alcanzó la gráfica para mostrar, y ese estudio está jalando muchísimo y tiene que ver con esta distribución de 4 eventos de un total de 33 y 2 eventos de un total de 27. Eso es lo que está jalando un poquito, y pueden ver que el riesgo relativo de ese estudio de Tonesen es de 3,67, que es totalmente diferente a los otros que manejan 1,3, 2,15, 1,7. Ese estudio es diferente y por eso es más heterogéneo. Cosas que ahorita no vamos a hacer, pero generalmente se realizan: contactar a los autores si faltan datos, imputar los datos, tomar en cuenta la estimación general de efecto, y si finalmente no tengo los datos, no lo uso. Vamos a ir que se pueden hacer generalmente este análisis con estudios aleatorizados, pero hay veces que hay estudios no aleatorizados. Todos los estudios de COVID son no aleatorizados. Y hay algo que ahí entra, que son los estudios aquí se vio medio mal la diapositiva, que son estudios que evalúan finalmente los sesgos con mayor calidad, ¿no? Ahora el sesgo. El sesgo es cuál es la calidad de ese estudio. Yo tengo que evaluar el sesgo de la intervención, si es un ensayo clínico aleatorizado. La parte de la autorización es muy importante. ¿Por qué? Porque si no está aleatorizado, ya hay un sesgo. Que todos los participantes fueron asignados al azar, que no sabían qué maniobra estaban recibiendo, y que además los que evaluaban no sabían qué estaban recibiendo de intervención los participantes, para no hacer como que, pues esa intervención me gusta a mí y yo quiero que le vaya muy bien, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, financiamiento de la industria. Eso ya implica un sesgo. Que no digan de dónde salen sus recursos, que no digan cómo se asignó la maniobra. Resulta que la maniobra de interés que les están tirando, que es muy buena, pues se la dan a los pacientes que tienen mejor pronóstico. Y dices, pues claro que les va a ir bien, ya estaban mejor pronóstico, o sea, desde el inicio, ¿no? Entonces, todas esas partes es la evaluación de resultados. ¿Dónde puede haber sesgos? En el tratamiento o en el control. Este es en caso de los ensayos clínicos aleatorizados. Si realmente se ocultó la asignación, si se omitieron datos del desenlace, y si fue realmente ciega la evaluación y tiene que decir tal cual, pues si era ciego el que evaluaba el desenlace. Y finalmente, si hubo cambios en el informe. Esto es un poquito complicado, pero lo que se hace es a veces evaluar el protocolo eh, del ensayo clínico aleatorizado que se registra, y ver si cambiaron el desenlace al final para poner lo que estaba mejor, ¿no? Generalmente hay pérdida de la información porque los pacientes o son retirados del estudio por complicaciones, no siguen el seguimiento de la muestra o no llenan todos los cuestionarios, y entonces casi siempre vamos a tener sujetos que en el seguimiento no dan todos los datos. Y resulta que a veces, si hay muchos datos faltantes, esto puede ser que a lo mejor tengamos otro sesgo, que sea, se quedaron los que les fue mejor y a los que les fue peor, se fueron. Y si tenemos esa sospecha, ese es un sesgo en el desenlace y seguimiento de los participantes, y ya podemos decir, ok, dice que les fue muy bien con el tratamiento, pero resulta que justamente se quedaron los que les fue muy bien, y los que les fue mal se retiraron y no tenemos esta evaluación. ¿Cuáles van a ser los colorcitos que vamos a poner? Si tenemos bajo riesgo de sesgo, literal le ponemos verde. Si tenemos dudas porque no se menciona y no tenemos claro que sí lo hayan hecho, no tenemos claro si sí pueda poner algo, amarillo. Y si es claro que tiene un sesgo porque el doctor que lo hizo tenía participación de la industria, lo pagó la farmacéutica, los que se fueron los que estaban peor, los grupos no estaban balanceados, ya rojo. Esto lo van a poner, este semáforo, en su Excel, porque van a encontrar
que a lo mejor dicen, resulta que la cirugía robótica es muy buena porque baja ahora 50 puntos el riesgo de muerte. Ok, pero el origen de todos esos estudios son rojos. Entonces, aunque esté padrísimo el resultado, no podemos confiar en ese estudio. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, y ahorita vamos a hacer el ejemplo, y por favor interrúmpame si tienen dudas, es tomar la plantilla del Drive, modificarla según las características de su pregunta pico y realizan la extracción de los datos. Vamos a agregar 2 artículos para pilotear, para ver si son adecuados los datos. Si ven que son adecuados y que ya sacaron todo, continúan con los demás artículos y evaluar si requeremos otros efectos adversos. Y nos vamos a ir al Drive. ¿Hasta ahorita alguna duda de algo? Ok. Eso me preocupa, ¿eh? Porque la verdad es que lo di muy rápido y, 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 y creo que las dudas siempre salen cuando lo empezamos a hacer. Sí, Valerie. Ah, doctora, tenemos que solicitar este acceso para poder acceder, ¿verdad? Según yo, no. Con el link, si le solicita, me dicen porque se supone que con tener el link ya pueden acceder. Si no, ahorita me Ah, dicen. Sí, solicita. creo que sí. Ah, ok, espérenme. Entonces, vamos a cambiar permisos. Entonces, muy bien. Ajá, sí, cierto, perdón. Cualquier persona con el enlace. Listo. Ya está, ¿eh? Ah, sí, ahora sí ya deja maestro. Sí, y ahorita si quieren pónganle refresh y a los que pusieron antes, ya también les puse y ahora vamos a ponerle que pueden ser editores, nada más no me lo borren porque si no van a ser sus compañeros. Hecho, ya está. Entonces vamos a compartir la pantalla para que vean, vamos a tomar un ejemplo. Aquí está. Listo. Entonces, vean, este es un ejemplo. Ustedes pueden descargarlo y modificarlo en su Drive sin problema, ¿eh? Nada más, muy importante que lo compartan con el equipo que les toca. Entonces van a ver que tenemos el estudio, si es elegible o no, explica la razón por la que se excluye, el diseño de estudio, duración total del estudio. Por ejemplo, me dicen, doctora, mis estudios no son ensayos clínicos aleatorizados. Ah, entonces todo lo de aleatorización correcta, ocultación, cegamiento, no es necesario llenar. Nos vamos, por ejemplo, aquí a participantes. Criterios diagnósticos, por ejemplo, me dicen, no, es que no usamos criterios diagnósticos, lo que estamos usando era el tipo de robot que utilizaron, el tipo de wearable que utilizaron. Ah, bueno, entonces lo cambian. Edad de promedio de los participantes con la desviación estándar, ¿se acuerdan? País, si es importante, si dicen, no, no es importante, ah, pues lo quito. Características que yo creo que son importantes. Intervención, por ejemplo, aquí, cirugía, laboratorio, fármaco, lo que ustedes estén evaluando.
Comparación, aquí les puse de ser necesario. No hay comparación porque es un pío, no lo quitan. Aquí es si les sirve, si no, o si necesitan agregar. ¿Cuánto recibió el tratamiento? ¿Cuánto de intervención mejoraron? ¿Cuánto recibieron la comparación? Aquí, por ejemplo, les puse que no aplica en PIS, si no hay una comparación. El valor de P de ser necesario, del intervalo de confianza, tus observaciones. Si tiene, por ejemplo, fuentes de apoyo o patrocinio para los que son u otras cosas que quieran poner, ¿no? Aquí, como pueden ver, es una propuesta y dependiendo del estudio. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido con Pero respecto, sí, una duda, perdón. En la parte de diagnóstico, de criterio diagnóstico, en esa parte que poníamos, depende de la pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es tu pregunta? bueno, la de mi equipo fue cómo la inteligencia artificial es una herramienta en el diagnóstico específico del melanoma. Ah, y entonces, ahí fíjate que el melanoma se evalúa, ¿cómo es el diagnóstico de melanoma? Eso debe de venir en los métodos. En algún estudio, en el artículo, en metodología, dice cómo están diagnosticando melanoma, Ah, porque a lo oye, mejor es una escala o a lo mejor dicen, por ejemplo, escala diagnóstica, ¿no? O en el mismo, aquí puede ser que sea diagnóstico de especialista. Si el ok. especialista dice que sí es, ya es. ¿Por qué? ¿Qué tal que el criterio diagnóstico era el médico de primer nivel? Si el diagnóstico de inicio no puede estar seguro de que es melanoma, ya todo lo demás que hagan, este, pues no va a ser muy útil, ¿no? Esta es una manera de ver que están usando el estándar de oro o lo más cercano a para diagnosticar lo que estén evaluando. Por ejemplo, cuando evaluamos mejoría, ¿cuál es el estándar de oro de la mejoría de diabetes? Ah, pues resulta que no es glucosa, es a lo mejor hemoglobina glucosilada, o a lo mejor en la última de criterio de la Asociación Diabética Americana cambió. Ah, Ah, entonces ok. decimos, ahí cuál es el bueno, ¿no? Por así llamarlo. Ah, entonces depende mucho de ya el propio estudio, ¿no? Leemos ahí la metodología. Exactamente, Ah, exactamente. y perdón que la interrumpa, otra duda. Eso hacemos con cada uno de los artículos que escogimos, ¿no? Sí. Ah, vale, muchas gracias. Y ahorita incluso, ¿se acuerdan del tema que vimos ayer, que estaba yo usando de ejemplo? Era diarrea, ¿no? Diarrea y aquí vamos a hacer trampita, nada más para que me traduzca directamente. Diarrea, tratamiento de diarrea con suero oral y arroz. Ah, miren. Cuando eran niños, ¿se acuerdan que tuvimos ahí un conflicto de si eran niños o eran no? Y esto es lo que les digo, en Biomed es también otra revista, bueno, no otra base de datos, eh, que es de revistas mexicanas. Y entonces podemos, de alguna manera, también sacar los artículos de ahí. Para revistas como de ámbito mexicano, y vean que el uso de arroz, yo creo que es algo muy mexicano, y ya perdimos aquí. Ya, vamos a poner sesión aquí, y para sacar el PDF. Y porque yo quiero hacer mi actualización. Y vean, bien bonito. Voy a compartir la pantalla completa para que vean también lo que voy abriendo del PDF que se acaba de descargar. Entonces, déjame tantito. Soluciones de arroz como complemento en la hidratación. Pantalla.
A ver si ahí ya ven el PDF ahorita. Sí, ya vemos completo. Y nuestro, Perfecto. Ay, lo cerré. Me pasé de cerrar artículos. Ahí está. Pues ese es un artículo que, bueno, creo que se ve, nada más por ver el tema, ¿de qué año es esto? Del 2004. Bueno, este no está muy actualizado, pero como mi artículo, voy a hacer chiquita mi base de datos para que puedan usarla a la par. Esto es algo que yo hago regularmente para tener las dos. Y entonces le voy a poner que es Mota, y ese va a ser mi número de identificación, o cómo lo identifico, del 2004. Ya sé que es el artículo de Mota, lo voy a guardar así en mi computadora. Y resulta que voy a decir que sí es elegible, ¿no? La verdad es que lo hubiera sacado por la edad. Y el diseño de estudio. Vean cómo voy a saltar todo. Voy a hacerlo un poquito más chiquito para que lo vean completo. Adiós, adiós, adiós. A lo mejor donde yo hice el tamizaje, que esto ustedes ya lo hicieron, fue a leer el abstract, el resumen. Dice actividad diarreica y permite la hidratación, ¿no? Bueno, ya dije, sí, sí tienen que ver con lo que yo quería. Entonces me voy literalmente, aquí ven, ok, vean esta tabla, ¿eh? La primera es que este cuadro no es de resultados. Está asociado el uso, están comparando ¿este es un estudio de revisión? Déjenme ver. Es un estudio de revisión y no lo dice, ¿eh? Ok. Es un estudio de revisión, entonces aquí voy a poner revisión. ¿Te puedo hacer una revisión sistemática de revisiones sistemáticas? Sí, y se llama overview, o sea que es como revisión de revisión. Y se supone que es todavía más alto que la revisión sistemática, ¿no? Entonces resulta que como este es un estudio de revisión, no hay una duración de estudio, no hay una secuencia aleatoria, no hay un segamiento. ¿Por qué? Porque está refiriendo otros estudios. Y entonces lo que yo podría tomar es tomar los estudios que él revisa y, por ejemplo, en el cuadro 1 de 18 años, vean que aquí tenemos un problema, habla de días, aquí están, y las Ns. Entonces yo podría decir que tenemos 1,600. El número total de participantes, teníamos que sumar 1,680. Bueno, vamos a ponerlo, incluso nos vamos a la intervención. El suero oral con arroz fue de 1,687 participantes. Les dieron suero oral con arroz. La comparación fue antimicrobianos y de ellos recibieron 1,827 antimicrobianos. Muy importante poner cuántos. A lo mejor aquí ponemos y nada más cada uno de ellos. Bien, no dice con cuál, ¿no? ¿Cuánto recibieron el tratamiento? Aquí vean cómo está todavía más. Yo ya me lo resumí, pero la intervención en realidad era ya. Entonces, 1,687 acá, y aquí tenemos esto. Ah, ¿cuántos del grupo de intervención mejoraron? Resulta que aquí es promedio. Entonces vamos a ponerle 3,3. Y la desviación estándar, muy importante, 2,1.
Así entre paréntesis si quiero. ¿Cuánto recibe la comparación? Aquí era 827. Y el día es 8.8. Y vean que simplemente por días, el antimicrobiano tuvo diarrea 8 días y el del arroz 3 días. Y ya con eso dices, no, pues sí les fue bien, ¿no? La P, por ejemplo, que ellos reportan de 0.1. Aquí me hizo una corrección automática, pero bueno, porque es coma, como lo consideran. Ya está. Las observaciones, no dice severidad, ¿no? De diarrea. Luego tenemos abajo disentería, pero yo no más quería diarrea, pues me quedo con la aguda líquida. Fuente de apoyo se desconoce, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo no tengo muchas variables del estudio original, en realidad tendría que ver cómo lo ponen, pero a lo mejor este estudio específicamente le pondría, pues, no rojo, porque no parece que tenga sesgos, pero tampoco es una intervención, entonces a lo mejor lo dejaría con naranjita, ¿no? Vamos a ponerle aquí un naranja. Pues no me queda claro, no es perfecto, no es clínico autorizado, donde asigne la maniobra de manera ciega, ¿no? Entonces, pues ya no va a ser verde, eso sí va a ser claro. Por ejemplo, es un estudio de revisión. No vamos a hacer una revisión, o sea, lo ideal sería tomar los estudios que reportan y poner cada uno, o si lo hubiera hecho, el metaanálisis que obtuvo de comparar estos estudios. Este no es el caso. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, atole de arroz, vida cerebral y gastroclisis. No creo que sea como comparable, ¿están de acuerdo? Y el otro estudio, ¿ya se acabó? Ya. Entonces, en realidad yo me quedaría solo de este estudio con esta referencia, y hay que aclarar, es un estudio de revisión. La cita original era era de Moya y Bari. Moya y Bari, ya nomás para poner de qué año era. Ok, del 92. Bueno, está bien. Obviamente, ustedes cojan un artículo reciente, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, no encontramos tanta evidencia porque ya se demostró que a lo mejor sí funciona y ya nadie estudia de eso porque dicen, bueno, el arroz sí sirve para disminuir la diarrea, y nos quedamos. Así ustedes van a ir llenando esta tablita, ¿sí? Eh, como son varios, sí vale la pena que de pronto dos revisen que esté completo, ¿no? Por cada uno de los estudios que incluyeron. Y van a realizar la carga de todos los estudios que incluyeron. ¿Quedó clara esta parte? Yo tengo una duda, maestro. Sí. ¿Dónde veían dentro del artículo cuál es el diseño del estudio, por ejemplo, en este caso de revisión? Fíjate que ni siquiera lo mencionan. En este caso, yo sé que revisión no tiene metodología. Lo único que hace, incluso aquí tendría que decir, yo sé que es de revisión, porque lo que único que hace es una narrativa de lo que hay. Pero si te fijas, tendría que haber dicho, este es un estudio donde revisamos las principales hallazgos de tal, tal. En ningún lado dice eso. Ah, ok. Entonces, solamente, aquí en este caso, es solamente viendo la estructura. Vamos a buscar otro que sea más bonito. Simplemente para buscar uno que sí tenga, y no hay otro, por cierto. ¿Dónde busqué esto? Y fíjense que el arroz ya es como algo muy aceptado.
Composiciones usadas en soluciones caseras, en niños. Este, con diarrea sin deshidratación. Y vamos a irnos a, si no viene introducción, métodos. Se entrevistaron 167 madres en consulta pediátrica solucionadas al azar en los años 2004 en Media Venezuela. Y identificaron 5 grupos: agua de arroz, sopa de plátano, sopa de cambur, banana, infusiones de hierbas y jugos de frutas. Ok. Y evaluaron, ¿no? Y lo que ellos evaluaron fue la solución, no si la diarrea. Entonces diríamos, este estudio así como que no me sirve, pero este es un estudio, por ejemplo, descriptivo, ¿sí? Describe cuáles son las infusiones que se usan y cuáles son las características osmóticas de esas infusiones. Vamos a irnos a uno de PubMed. Generalmente PubMed es más estricto con los artículos. Entonces, por decirles algo. Nada, vamos a tomar un artículo al azar. Y mira, como que los venezolanos usan arroz también. Mi conexión está inestable de internet. No sé si me voy, es por eso, ¿eh? Este es un artículo de revisión. Simplemente con ver el formato, ya me doy cuenta que es de revisión. Vean que es nada más una descripción de todo lo que hay. Y vamos a irnos con este. Nada más es para que vean lo que seguramente van a encontrar ustedes. Ay, no está disponible. ¿Qué PDF? A ver. Ya, muy bien. Entonces, métodos. Vean que aquí viene luego métodos. Tomaron el estudio de database como de estudio de Komodo. Es un estudio de corte, ¿sí? Este es un estudio de corte donde van a tomar ¿se acuerdan que corte es seguimiento? Y donde van a tomar ciertos datos de pacientes que tenían 18 años y más incluidos y que recibieron semaglutida, bueno, todos los antagonistas de GLP-1. Y aquí, por ejemplo, incluso dice que tenían qué tipo de seguro, 12 meses, y qué pasa cuando quitan el tratamiento, ¿no? Vean el número tan grandote de pacientes. Es un estudio más grande donde ellos toman una pequeña porción. Descontinuación de los agonistas, sí y no. Y la obesidad en la línea de base. Y, por ejemplo, esta tablita de aquí, sería lo que ustedes descargarían si su pregunta pico fuera, ¿cuál es el resultado de la discontinuidad de la obesidad en pacientes que reciben agonistas de GLP-1? Y esta tablita sería un poquito la que tomaría, ¿no? 6 a 12 meses, ¿cuántos suspendieron su uso? Y de esos que suspendieron, ¿qué variables son las que indican que suspendieron? Parece que la edad tiene que ver, la hispanidad de asiáticos, el tipo de seguro. Resulta que sí, ¿verdad? Seguro privado, ¿cuál es? El Medicaid, el comercial, la región, determinantes de salud sociales, el tipo de diabetes, fallas orgánicas. Y como pueden ver, que los que tienen pacientes con alto riesgo de abandono a los 12 meses son los negros o hispánicos, hombres enrolados en Medicare o Medicaid, que son los seguros con menor cobertura, que viven en altos niveles de necesidades sociales
con obesidad solamente y que tienen otras condiciones. O sea, ¿quién los abandona más? Quien tiene menos recursos de muchos tipos, ¿no? Y entonces a lo mejor tenemos que tener factores que son demográficos, clínicos y financieros, están asociados a la discontinuación. Y tú quisieras saber en qué Estados Unidos, qué parece que afecta que abandonen el tratamiento, no es tanto la mejoría, no, sino los factores del seguro, características de raza, negros y hispanos, y el costo, a lo mejor, ¿no? Cuando el seguro ya no lo cubre, tiene que cubrir una parte. Y esto, entonces, por ejemplo, si yo lo quisiera poner en mi tablita y mi pregunta pico fuera totalmente otra, hasta eso está más fácil, ¿no? Parece, este es una, este estudio es de, ¿quién pongo el primer autor? Dewey, es del 2024, y es un aporte, duración total del estudio, creo que fueron 12 meses, por ahí vi. No aplica, realmente no es un aporte, pero de seguimiento, ¿no? De intervención, ¿no? O sea, bueno, me refiero a que solamente siguen y no hay una opción. Número total de participantes, aquí me iría. Vean que tengo a los 2 meses de evaluación. El total, voy a tomar el total. Número total, 195. 900. Ay, sí, vamos. 195. 915. Escenario, pues Estados Unidos, criterios diagnósticos, aquí pueden ver que es obesidad y diabetes mellitus, ¿no? Edades, a ver si lo sacan en la otra tablita. Están divididos por grupos de edad. Y vean que aquí no dice el promedio. Aquí está. Edad 53.8 años. Y la desviación estándar, la conoce muy importante. 53.8 años, 12.5. Hay aquí Estados Unidos. Características sociodemográficas, aquí puedo poner lo que mencionan aquí, incluso, una vez, ¿no? Mujeres, hombres, ¿dónde está más? Cosas que a lo mejor importan, pero que hay con más calmita, intervención, suspensión de tratamiento, no están de acuerdo que no hay comparación, y luego lo que podemos sacar es cuántos discontinuaron el tratamiento y podemos irnos a la tablita para tener el dato duro, aunque viene el porcentaje, podemos sacarlo por el porcentaje. Acá arriba de estos, ¿cuántos descontinuaron a los 12 meses? 71.584. Vean cómo la pregunta es aquí, no es quién recibió el tratamiento, sino quién suspendió. Ya si quieren poner el porcentaje, pues lo ponemos, ¿no? Que es el 36%. Por ejemplo, aquí no aplica. Y si ya quisiera decir, bueno, y diabetes o esto, y aquí, por ejemplo, en comentarios pondría los valores que fueron significativos, incluso lo que los autores encuentran, que es en esta parte, ¿no? Vean que está este artículo que está publicado en JAMA Network, que es un Open, es un número enorme, pero vean qué chiquito y qué sucinto está. Nosotros en realidad sabemos que es un muy buen artículo. Es como de, ¿sabes qué?
aquí resultados. Incluso la discusión no la tomamos en cuenta. Y esta parte. Esto es como la conclusión realmente del estudio. Bueno, ya me tenía que poner ahí puntito. Pero vean que en realidad toda la parte de arriba, de abajo, nos vamos solo a de resultados y métodos. Y ya acabamos. ¿Sí? ¿Dudas de esta parte? ¿Seguros? Bueno, de todas maneras, si tienen dudas, ya saben lo que me pueden mandar el mensaje por el WhatsApp o pueden directamente en el aula virtual. Van a poner entonces el Excel, el link del Excel en el aula. Y ese link del Excel ya va a traer la carga de la extracción de datos de sus artículos que encontramos antes. ¿Sale? Y poner una pequeña redacción en el archivo del Drive del Word de cómo realizaron esta extracción de datos. ¿Duda de algo? ¿Hasta cuándo tenemos para entregar la maestra? Hasta el lunes. Ah, vale, gracias. Ok. ¿Duda de otra cosa? Bueno, si no hay otra, sí, sí, Doctora, pregunta. una duda, a ver, no, creo que no las escuché muy bien. O sea, básicamente en el Word vamos a poner, o sea, como la metodología que hicimos para la extracción de datos y después en el Excel, hacemos, digamos, todo el procedimiento, ¿no? Es exactamente lo que hice ahorita con dos articulitos. O Ah, sea, vale. de poner los datos así como duros, tu acordeón del artículo. Y ya con ese acordeón, de ahí vamos a sacar tus conclusiones para realizar la infografía. Ah, ok, ¿Vale? pero eso sería hasta el lunes o martes, ¿no? Exactamente, eso Ah, ya es adelantarlos, eso nada más es spoiler, ¿no? Esto ya lo vamos a ver después. Entonces, nada más voy a agregar aquí la tarea en el sentido de que me pongan ahí el link del Excel, el link, fecha límite el lunes. ¿Por qué no? O sea, no es que tenga que ser, bueno, lo que pasa es que para administrar lo que van haciendo, idealmente es el lunes, pero a lo mejor pueden decir, ay, tenemos duda de estos artículos, lo revisamos el lunes y ya vemos si ajusta o no para hacer sus conclusiones, ¿no? Entonces, pero es justamente como pueden ver, es un documento que se está moviendo, es un documento que finalmente los va a llevar a tener resultados para hacer un resumen de esos resultados por medio de una infografía. ¿Dudas de otra cosa? Doctora, solamente una última duda. Entonces, la tarea del Word, del diagrama de prisma y lo de la pregunta pico se cierra hoy y lo del el Excel se cierra el lunes. Sí, no lo voy a cerrar, la verdad, porque entiendo que algunos no están como con cierto atrasito porque están viendo apenas los videos. Entonces, piensen que es una manera de autorregularlos, ¿vale? O sea, que a lo mejor habrá alguien que dice, ¿sabes qué? Tuve lunes, viernes, hospital y estuvo horrible. Y apenas el lunes me hice un maratón y llegué a hacer todo. Te vale, ¿sí? Nada más que pues, sí será tomado en cuenta, ¿no? Cómo están trabajando. Pero sí, tentativamente sería hoy lo del Word, hasta pregunta Prisma, hasta el diagrama Prisma, y el viernes, digo, perdón, el lunes, el Excel, ¿vale? Para fines estrictos, sí, se cierra, pero no va a aparecer cerrado, porque a lo mejor habrá alguien que por alguna razón no pudo hacerlo antes, porque apenas vio el video y apenas está elaborando la pregunta pico algún equipo, y pues hay que tomar en cuenta esa parte, ¿no? Para que vean que hay cierta flexibilidad en la parte de entrega. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, una última, perdón, maestro. Y entonces, para saber el tipo de artículo, si no es que ya viene ahí mencionado, pues leyéndolo lo podemos deducir, ¿no? Inferir, exactamente. Si dices,
Este artículo no me está hablando de otros artículos, es una revisión. Este artículo sí dice que hizo una intervención, pero no dice que sea aleatorizado. Es un estudio comparativo. Si no dice que está aleatorizado, es comparativo, aunque haya una intervención y un grupo control, ¿sale? Si dice es Vale, muchas gracias. aleatorizado, es un ensayo clínico aleatorizado. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Parece que no hay otras dudas, pues los saludo. Buenas tardes ahorita. Valoren esto, la verdad es que si ustedes buscan un curso como este de investigación con esta paciencia y acompañamiento, están caritos. Entonces, valoren toda esta experiencia que nos está compartiendo la doctora Dania. Nada más también para confirmar, el próximo lunes es en línea, ¿verdad? ¿Y el horario, el que a ti te queda? El lunes es en línea, tentativamente, si les queda bien a las 12 para que tengamos el mayor quórum posible. Y lo que haríamos sería de alguna manera la preparación de los datos para obtener el resultado y las conclusiones y con eso poder elaborar una infografía que van a presentar. Es así, eventualmente, si se puede presenciar, ¿no? Ok, pues entonces así lo dejamos ya para que quede listo y asentado. El próximo lunes igual en línea, de 12 a 2, y pues ya estaremos organizándonos para las otras actividades de la semana. Perfecto. Muchas gracias. Listo, pues estén muy bien y nos vemos entonces el lunes de 12 a 2. Vale, que pasen un lindo día. Hasta luego. Muchas gracias, hasta Adiós. luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta Hasta luego. luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien. Dame un segundito que dejo de tener la grabación.